Buenos días, buenos días a todos y a todas. Vamos a la clase de Administración de Recursos Financieros. Esta semana, pues, toca que nosotros podamos hacer aprender a elaborar un estado de resultados. Y con esta información que tenemos acá, vamos a tratar de elaborar un estado de resultados. ¿Me confirman si pueden escucharme y ver la hoja de Excel, porfa? Sí, profe. Ok. Aquí estamos grabando esta reunión, esta reunión va a durar unos 15 minutos nada más. Entonces vamos a comenzar primero haciendo un cuadro para hacer el estado de resultados. Normalmente se utilizan 4 columnas, en este caso voy a utilizar solamente 3, ¿verdad? Para poder hacer el estado de resultados. Ya aprendimos a hacer un balance general, aquí voy a utilizar 3, aunque no creo utilizar las 3, pero bueno, vamos a poner 3. Voy a colocar primero lo que siempre ponemos, es el encabezado, que es empresa X, no tiene nombre, empresa X. Luego tenemos estado, esto es importantísimo, estado de resultados. Y el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Quiero hacer una aclaración con el encabezado del balance general. Lo voy a colocar aquí al lado. Voy a hacerlo aquí al lado. Fíjense que el encabezado, me hace falta algo acá, que lo voy a agregar. Bien importante, siempre si en cualquier estado financiero, cualquier estado de resultados o balance general, es bien importante que usted identifique las cantidades que están adentro, en qué monedas se están presentando. En este caso, en lempiras. Entonces aquí voy a poner en la esquina en L. Esto es súper importante, que identifiquemos que todos los números que están allá adentro son cantidades que se establecen en lempiras. Si yo tuviera un balance, si tuviésemos un balance general, esto cambiaría de la siguiente manera. Fíjense bien, sería empresa X, balance general, fíjense cómo cambia la fecha al 31 de diciembre del 2016. ¿Por qué razón? Porque este es un estado financiero estático. El balance general está determinado a una sola fecha. O sea, es un resumen de la vida de la empresa desde que se fundó. Mientras que el estado de resultados solo es el resumen de un año o de un periodo. Eso tienen que tenerlo bastante claro ustedes. El estado de resultados que vamos a hacer ahorita es el resumen de un año o de un periodo. ¿Cómo comienza el balance general? Siempre comienza el balance general, el estado de resultados, siempre comienza determinando la utilidad bruta en ventas. Y para determinar la utilidad bruta en ventas, vamos a colocar ventas netas. Las ventas netas son igual a 670,780 lempiras. 670,780 lempiras. Siempre lo primero que colocamos son las ventas netas o nuestros ingresos. Una vez que tenemos las ventas netas, vamos a sacar lo que es la utilidad bruta en ventas. A las ventas netas le vamos a restar el costo de venta, el costo de lo vendido, que nosotros lo conocemos así. El costo de venta aquí son 235,678. Voy a colocarle a todo esto formato de lempiras para no tener problemas. Me voy aquí a los 3 ceritos y ya le coloco formato de miles, perdón, no de lempiras. Las ventas menos el costo de ventas me va a dar la utilidad bruta en ventas.
¿Qué es la utilidad bruta en ventas? La diferencia de lo que vendí y lo que me costó esa venta. En este caso, aquí lo único que tengo es que restar, ¿sí? 435,000, esa es la utilidad bruta en venta, 435,102 lempiras. Ahora, ¿qué es la utilidad bruta en ventas? Les decía, imaginemos un negocio que vende electrodomésticos. La utilidad bruta en venta es, vendió un televisor, el televisor le costó 7,000 y lo vendió en 15,000. La diferencia, los 8,000, es la utilidad bruta en venta, que sería la correcta si no existieran otros gastos en la empresa. Pero la empresa no solamente se dedica, o sea, dentro de la empresa, no solamente el costo representa una salida. Imaginémonos a Dionsa. Dionsa tiene muchos gastos, paga salarios, paga impuestos, paga un montón de cosas. Entonces, por esa razón, un estado financiero se tiene que llevar mucho más adelante e identificar cada uno de esos gastos. Vamos a hacer un poquito más grande. Luego tenemos, una vez que tenemos la utilidad bruta en venta, colocamos los gastos operativos. ¿Qué son los gastos operativos? Son los gastos de venta y los gastos de administración. Gastos de venta. ¿Qué son los gastos de venta? Todos los gastos relacionados a lo que se da por vender un producto. Por ejemplo, publicidad, promociones, incluso el departamento de venta, los salarios del departamento de venta. Y también tenemos gastos de administración. Ahora, fíjense qué es lo que va a pasar acá. En los gastos operativos no tengo nada. Esto solamente es una definición de los gastos que yo estoy colocando. Es como un título. Voy a colocar los gastos de venta, 123,678. Y los gastos de administración, 56,904. Y aquí vamos a tener una suma. Vamos a tener que hacer una suma porque ambos son gastos. Gasto de venta más gasto de administración. Y esto que tenemos acá me va a dar a mí la utilidad de operación. Utilidad de operación. ¿Qué es la utilidad de operación? No es nada más que la resta de la utilidad bruta menos los gastos operativos. En este caso son los gastos de venta y administración. Si usted se fija cómo la utilidad va disminuyendo. Primero teníamos en utilidad bruta, teníamos 435,102 y ahora tenemos, una vez restados los gastos operativos, 254,520. Una vez tenemos esto, vamos con los gastos e ingresos financieros. Igual, ingresos financieros y gastos financieros. Ahora, con los ingresos financieros y gastos financieros voy a hacer algo, porque aquí ambos eran gastos, ambos se sumaban y ambos restaban a la utilidad. Lo voy a colocar en rojo, las cuestiones que van restando a la utilidad, la voy a colocar en números rojos para que nosotros tengamos 180,000, restó a la utilidad. Aquí los ingresos financieros van a sumar. Por ejemplo, los ingresos financieros son 35,600 y los gastos financieros son 58,600. Lo voy a poner en rojo también. Voy a poner en rojo las cantidades que van restando a la utilidad. En este caso, las cantidades que restan a la utilidad son el costo de lo vendido, los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos financieros. Las que suman a la utilidad son las ventas netas y los ingresos financieros en este caso. Ahora, tenemos aquí dos cantidades, una negra y otra roja. Cuando hay dos rojas se suman, o dos negativos se suman y dan como resultado un negativo. Esas son las leyes de los números enteros. En este caso tenemos un número positivo y un negativo, pero los gastos financieros fueron mayores. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una pequeña resta.
y vamos a tener 21.200. Si usted se fija bien, lo vamos a colocar en rojo. ¿Por qué razón? Porque los gastos financieros fueron mayores a los ingresos financieros. Por lo tanto, se coloca en rojo. Y eso resta la utilidad. Si se coloca en rojo, resta la utilidad. Si se coloca en negro, resta la utilidad. Por ejemplo, si los ingresos financieros hubieran sido, le voy a dar un ejemplo, 50.000, 70.000. Los ingresos financieros hubieran sido mayores, ¿verdad? Y en este caso, esta cantidad hubiese sumado a la utilidad, hubiese sumado. ¿Qué hubiese sumado? 70.000 menos 56.000. Y esto, como está en negro, hubiese sumado a la utilidad, pero no es el caso. No es el caso. Los ingresos financieros, en este caso, solo fueron 35.200. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros una cifra negativa, una cifra que va a restar a la utilidad en operación. La utilidad de operación menos estas dos operaciones, menos esta operación que tenemos acá, me da lo que nosotros conocemos como utilidad después del uso del capital. Fíjense bien que ya tenemos ahí tres tipos de utilidades: utilidad bruta en ventas, utilidad operativa y utilidad después del uso del capital. En este caso, lo único que tenemos que hacer es restar la utilidad de operación menos 21.200, que es la operación que nos dio de restar los ingresos financieros y los gastos financieros. Si usted se fija, la utilidad va disminuyendo. Y luego tenemos por ahí otra cuenta que se llama otro gasto. Bueno, colocamos aquí otro gasto. No tenemos otros ingresos. Si tuviésemos otros ingresos, bajaríamos lo mismo que hicimos con gastos financieros, pero aquí tenemos otros gastos. Y otros gastos lo ponemos, como no tenemos con qué sumarlo, de hecho vamos a colocar aquí otra cantidad, mejor para que ustedes lo entiendan. Otros ingresos, vamos a poner otros ingresos 50.000. Vamos a agregar esa cuenta al ejercicio. Otros gastos y otros ingresos. Otros gastos en este caso son 40.000. Como el nombre lo indica, gasto, va restando la utilidad, y otros ingresos son exactamente 50.000. Lo ponemos en negro porque esa cantidad va sumando a la utilidad. Entonces aquí tenemos lo mismo que teníamos acá arriba, simple y sencillamente que aquí los otros ingresos fueron mayores a los gastos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una pequeña resta. Y aquí lo dejamos en negro. ¿Por qué razón? Porque los otros ingresos, en este caso, siempre fueron mayores a los otros gastos. Esto va a ser la utilidad antes de impuestos. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Como la utilidad después del uso del capital es positiva y aquí tenemos un número positivo, lo voy a sumar y me va a dar la utilidad antes de impuestos, me va a dar una utilidad mucho mayor. En este caso, 243.320. A esto le voy a calcular menos el impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Que ya el mismo ejercicio dice que es del 25%, que es la tasa que utilizamos en Honduras para sociedades, ¿verdad? No vamos a calcular para personas naturales en este momento porque es un poquito más complicado, lleva más contenido. Entonces, a la utilidad antes de impuestos la multiplicamos por 0.25. Por 0.25 y eso me da el impuesto sobre la renta a pagar, que esta cantidad la vamos a colocar en rojo porque de igual manera va a restar a la utilidad. Y aquí vamos a tener la utilidad del periodo. Aquí vamos a tener lo que nosotros conocemos
como, perdón, utilidad antes de reservas. Antes de reserva. La utilidad antes de reservas que nosotros vamos a sacar acá va a ser igual a la utilidad antes de impuesto menos el impuesto sobre la renta. Y aquí tenemos la utilidad antes de reserva, ¿verdad? Utilidad se le llama utilidad antes de reserva, y a esa utilidad antes de reserva le vamos a restar la reserva legal, que la ley dice que es el 5% de las utilidades, que no se pase de 1/5 del capital, pero en este caso no tenemos datos del capital, solamente vamos a calcular la reserva legal, que es el 5%, y vamos a utilizar. Sobre la utilidad antes de reserva, vamos a multiplicarla por el 0.05, que es el 5%, y vamos a tener 9.124, y esa cantidad que tenemos ahí, la vamos a colocar en rojo porque va a restar a la utilidad, y esto me va a dar lo que es la utilidad del periodo, que es la parte final. Utilidad del periodo es la parte final de mi estado financiero. Menos 9.124 me da la utilidad del periodo, y esta es la que voy a agregar a mi estado financiero, a mi balance general, como utilidad del periodo. Y aquí tenemos nosotros elaborado lo que es un estado de resultados. Ahora, hay dos cuentas de este estado de resultados, hay tres cuentas de este estado de resultados, que cuando se elabora un balance general tienen que trasladarse al balance general, y la voy a colocar en amarillo acá. Esta primer cuenta, estado de resultados, usted tiene que agregarla al balance general, ¿sí? Como impuesto sobre la renta, como pasivo, impuesto sobre la renta por pagar, ¿verdad? Luego, las reservas también tiene usted que colocarlas dentro de su patrimonio como reserva legal. Si ya tiene otra reserva legal, pues le suma esta cantidad. Y lo último que tiene que pasar a su balance general es la utilidad del periodo en el patrimonio. Acuérdese que reserva y utilidad son parte del patrimonio, impuesto es un pasivo, impuesto sobre la renta, y realmente estas son las tres cuentas que las únicas del estado de resultados que sobreviven para el siguiente periodo son estas: impuesto sobre la renta por pagar, reserva legal y utilidad del periodo. Aquí tenemos en la hoja número 2, este va a ser el ejercicio que van a hacer ustedes. Yo se lo voy a mandar al Classroom ahorita. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elaborar primero, o en su casa ustedes primero van a elaborar un balance, un estado de resultado. Ojo con lo que le estoy diciendo. Lo primero que tienen que elaborar es un estado de resultados, el que acabamos de hacer. Usted va a identificar en estas cuentas que tenemos acá, en todas estas cuentas, cuáles son las cuentas de resultados, y en base a eso usted va a hacer su estado de resultados. Una vez que usted tenga el estado de resultados, usted va a hacer el balance general con las cuentas de balance general, así como aprendimos a hacerlo la semana pasada. Para que cuadre ese balance general, estas tres cuentas usted tiene que trasladarlas a su balance general. El impuesto sobre la renta por pagar en los pasivos corrientes, la reserva y la utilidad del periodo en el patrimonio, porque si no, no les va a cuadrar nunca, porque ese es el objetivo de la contabilidad, que en este caso hay una balanza de saldos ajustados cuadrada, por lo tanto debe cuadrar tanto el balance como el estado de resultados. Este ejercicio se lo voy a mandar al Classroom para que ustedes puedan elaborarlo. Repito, primero se hace el estado de resultados. Este es prácticamente un cierre de periodo. Primero hacemos el estado de resultados y luego hacemos el balance general. Vamos a ver con las preguntas por acá. Julio no está en la clase, qué lástima. Pero la vamos a grabar, la estamos grabando para que Julio la pueda ver después, no hay ningún problema. Cada una de las clases que necesita contenido nuevo, yo la estoy grabando para que ustedes, si tienen algún problema, no la pierdan, o sea, que puedan verla en cualquier momento. Y esta es una de las que estamos grabando. Entonces, ¿queda claro el trabajo, muchachos? ¿O lleva un orden específico? No sé, Marjorie, ¿a qué se refiere con el orden específico? ¿Puede habilitar su micrófono, Marjorie?
y me hace la pregunta Marjorie. Si puede habilitar su micrófono porque no le entendía su pregunta realmente. Si lleva un orden específico, no. Ok, si las cuentas llevan un orden. Por ejemplo, si primero tenemos que poner los gastos operativos, la utilidad de operación, o se puede hacer de diferente, o sea, poner primero... Este es el orden correcto. Okay. Este que tenemos acá es el orden correcto. Primero, en un estado financiero se saca la utilidad bruta, luego la utilidad de operación, luego la utilidad después del uso del capital, luego la utilidad antes de impuestos y luego todo lo que tenemos ahí. Ese es el orden correcto. Aquí, si nosotros colocamos algo más distinto, estaríamos, al final nos daría la misma utilidad, pero el orden que lleva es esto, es este. Primero, después los gastos operativos, luego los gastos financieros, luego los otros gastos y otros ingresos y por último la utilidad y los impuestos a pagar. Ese es el orden que no se puede salir usted de ese orden, ¿verdad? Okay, ¿otra pregunta? La utilidad, ¿hay otros tipos de utilidades o solo son esas las que usted puso ahí? Estas son de hecho, estas son todas. Por eso puse estas cuentas para que usted las identificara todas. Existe, por ejemplo, le voy a dar una cuestión clarita ahorita. Por ejemplo, voy a copiar esto por acá. Muy buena pregunta eso. ¿Qué pasa si en este ejercicio no tuviéramos otros gastos y otros ingresos? Acá. Lo voy a borrar. ¿Qué pasa si no tuviésemos otros gastos y otros ingresos? Piense bien. Acá, si no tuviésemos otros gastos y otros ingresos, esta operación que nosotros tenemos acá, ingresos y gastos financieros, nosotros la llamaríamos de un solo utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Porque no tendríamos ni gastos ni ingresos financieros. Utilidad antes de impuestos. Y seguiríamos el mismo orden que nosotros tenemos acá, lo mismo que tenemos acá. Discúlpeme, pero la batería de mi mouse están acabando, tengo algún tipo de problema. Imagínense si por acá, por ejemplo, nosotros tuviésemos que no tenemos gastos y productos financieros, tendríamos nosotros estas cantidades, 58,000. Ajá. Esto sería igual a esto menos esto. Esto sería igual a esto. Aquí tuviésemos un balance, un estado de resultado un poco distinto, porque no tendríamos esta utilidad que se llama después del uso del capital. De un solo nos iríamos nosotros a la utilidad antes de impuestos. Ahora, yo quiero dejar claro algo. No siempre van a haber utilidades o pérdidas. Por ejemplo, fíjense bien, ventas netas, nosotros imaginémonos que en ventas netas esta empresa solo haya tenido 120,000 empiras de ventas netas. Mire que aquí ya le sale negativo y ya lo voy a colocar en rojo. Aquí, por ejemplo, como las ventas fueron más menores que el costo, ya no se habla que hubo una utilidad bruta en ventas, sino que se habla que hubo una pérdida bruta en ventas. ¿Por qué hubo una pérdida bruta en ventas? Porque los costos fueron mayores a los ingresos. Desde aquí la empresa va perdiendo. Desde aquí va en números rojos, ¿verdad? En el caso, estoy haciendo el ejercicio un poco distinto. Ahora, luego vienen los gastos de venta y gastos de administración. Si usted se fija bien, los gastos de venta y los gastos de administración más bien aumentan la pérdida. ¿Qué significa eso? Que la pérdida va a ser mayor a 296,000 y aquí no sería utilidad de operación, sino sería pérdida de operación. ¿Qué es la pérdida de operación? Bueno, es la suma de la pérdida en ventas más la pérdida que tuvimos aquí en los gastos, ¿verdad? La suma de esos dos y se coloca siempre en negativo, ¿verdad? Se coloca en negativo
para identificar que hay una pérdida. Y luego en este concepto, ya les decía, habíamos tenido más pérdida que ingresos. Por lo tanto, aquí ya no se llamaría. Y fíjense qué es lo que pasa acá, porque quiero dejarlo bien claro, porque en algunos ejercicios le calculan, a veces se confunden ustedes, pérdida del ejercicio. Aquí ya no tenemos que calcular ni impuestos, ni reservas, ni nada. Ya esto lo eliminamos. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos calcular impuestos sobre la pérdida. La pérdida se calcula, de hecho, sobre la utilidad. Pero si nosotros tenemos una pérdida del ejercicio, hasta acá, ¿verdad? No podemos calcular ni reservas ni impuestos sobre la renta. Eso lo deben de tener claro ustedes, porque la ley de impuestos sobre renta solo habla de que se debe calcular sobre la utilidad, no sobre la pérdida. Imagínense que estamos perdiendo y vamos a pagar impuestos, es ilógico, ¿verdad? Entonces, este ejercicio también, bueno, voy a mandar el archivo de Excel para que ustedes lo puedan ver. Y preguntas con la tarea que van a hacer. La tarea aquí, primero van a identificar las cuentas de resultados y van a hacer su estado de resultados, ya sea en el cuaderno o en una hoja de Excel. Algunos están trabajando en Excel ya, los felicito, es muy bueno que trabajen en Excel, porque así se van acostumbrando haciendo las cosas bien en Excel. Si no tienen Excel en su computadora, háganlo en su cuaderno, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo que queremos nosotros en este punto es aprender. Si no hay más preguntas, pues les envío el trabajo por Classroom para que ustedes lo puedan hacer en esto. Le va a estar de más de 1 hora ese trabajo, le voy a ser sincero, no le va a estar de 15 minutos, le va a estar más de 1 hora. Entonces se los mando por Classroom para que lo puedan a la hora del día de hoy. Feliz día a todos.